Buenas tardes con todos, ya son las 13 horas y espero que la tecnología no nos haga pasar un mal rato como ayer. Solamente para quedarme tranquilo, ¿me escuchan todos? ¿Ven bien la imagen? Todo bien, todo muy bien. Perfecto, entonces sigo y diciéndoles que he puesto un nombre que trata de ser sugerente, como que estamos sentados en algún adobe en la huaca bajo un sol implacable y un viento muy duro con arena. Ese es el momento que hay, podríamos decir, la característica de estas horas en estos 2 últimos meses. Vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Pero aún así creo que es un sitio especial para conversar sobre el pasado y ver qué es lo que fuimos antes y qué es lo que somos ahora, qué responsabilidades tenemos respecto a la protección de lo que nos han dejado como herencia cultural. Entonces, un pequeño mapa para ubicarnos. El puntero está precisamente en el punto rojo donde está Trujillo, la ciudad más importante en el norte del Perú, y otros sitios arqueológicos, todos correspondientes o contemporáneos a las huacas de Moche o huacas del Sol y de la Luna. En realidad, lo que nosotros tenemos que tener es una idea como que Moche no es una cultura independiente, sino es parte de un proceso cultural norandino en la macrorregión norte del Perú y que tiene a uno de sus lugares más representativos, que es Chavín, Chavín de Huántar, como todavía se le llama. Chavín de Huántar es un sitio arqueológico que se ubica más o menos 1000 años antes de Cristo en el Tingo. Tingo es el nombre que se le da en quechua, significa la confluencia de dos ríos. El río Huachexa, que baja por esta quebrada, y el río Mosna, que va por la parte inferior. Entonces, todo este triángulo que se configura como un paisaje natural espectacular, fue sacralizado por los hombres chavines y lograron ellos aquí construir un templo que es toda una maravilla, está considerado como patrimonio cultural y además uno de los monolitos emblemáticos, que es este famoso lanzón de Chavín, que es, como su nombre lo indica, una litoescultura de una sola pieza, pero con una iconografía incisa de espectaculares resultados. Cuando uno la ve es como recibir una pequeña descarga eléctrica. Esta zona característica que nosotros todavía encontramos en Mochi. Quiero decirles que después del colapso del Estado Chavín, que ocupó gran parte del territorio nacional, se van generando una serie de independencias regionales y todo este patrón, podríamos decir, ceremonial, un centro ceremonial, con plazas de forma cuadrangular o plazas de forma circular, con una situación difícil de entender, puesto que imposible que sepamos nosotros cómo fueron en sí la ceremonia, cómo fue la danza, la música o el mismo atuendo. Entonces Chavín nos da a nosotros una idea espectacular de cómo se construye en base a columnas. Algunas autoridades del arte universal por allí han mantenido la idea, que ya se ha cambiado, que en la época prehispánica no se trabajó la columna. Sin embargo aquí vemos el famoso pórtico de las Falcónidas, en donde en cada columna está representado este animal en su versión masculina y femenina. Es una arquitectura que, como veremos a continuación, está definida por una simetría total. Aquí el artista, el arquitecto, no tiene ninguna autoridad
para construir como él piensa y quiere. Aquí hay que ceñirse a un eje longitudinal que va de este a oeste. Son arquitecturas que están asociadas al nacimiento del sol, a la salida del sol. Tiene de alguna manera algo espectacular como una supuesta un calendario solar, pero que siempre está asociado a la agricultura. Estos centros ceremoniales, que no son centros urbanos ceremoniales, sino solamente ceremoniales, se configura, por ejemplo, en base a un patio ceremonial, que es el 1, un segundo patio ceremonial, y a través de una escalera se llega al tercer patio, y finalmente a través de otra al altar mayor, el lugar donde se realiza el sacrificio en honor a alguna deidad. Lo interesante es que quisiera que ustedes tomen nota de este eje longitudinal de este a oeste y que va definiendo una línea que luego significa, abatiendo planos, que lo que se encuentra al lado derecho se repite en el lado izquierdo. Es decir, hay ejes transversales que, al igual que la arquitectura neoclásica republicana, salvando las distancias, tenemos nosotros una organización de espacios y una distribución de ambientes en función al ritual. Tenemos en este momento un trabajito que estamos armando sobre cómo se puede interpretar este segundo patio, gracias a la cantidad increíble que todavía subsisten de relieves muy parecidos a los olmecas de México. Hay quienes piensan que posiblemente han habido conexiones entre los chavín y los olmecas, y además son contemporáneos. Lo interesante es que esta iconografía está en altos relieves, son de tierra y policromadas, fueron totalmente policromadas. La arquitectura que ustedes están viendo, con este módulo, vamos a llamarle A, que se repite como un módulo B, etcétera, nos va dando una idea de este concepto de ejes transversales y que mantienen la hipótesis, el rito, la liturgia y los oficiantes se han distribuido en función precisamente a esta simetría. Esta simetría nos hace pensar en algo que es un principio andino, que es el principio de la dualidad. No podríamos dar una apreciación exacta de estas arquitecturas porque no tenemos mayores referencias. Las excavaciones arqueológicas que se han hecho aquí son en realidad muy cortas, apenas unas que otras calicatas que han podido al menos identificar relieves, como los que hemos visto anteriormente, o como estos, que en esta reconstrucción hipotética podemos tener una idea tridimensional de cómo se organiza el primer patio para subir al segundo y seguir subiendo al tercero y seguir subiendo por estas escalinatas hasta el gran altar, el altar. Es interesante que vean ustedes este concepto de jerarquía por alturas y de jerarquía por estos ejes transversales. Lo único que les puedo adelantar, y estoy convencido de ello, es que todas estas arquitecturas sagradas o sacralizadas fueron totalmente policromadas. Los colores que se han usado son el rojo, el gris, el blanco, el negro, el amarillo. Mayormente todos estos son pigmentos inorgánicos y esa tradición se mantiene latente en épocas posteriores como los moches y los chimú. Esta es una pauta simplemente para que visualicen. Todo este sitio todavía está cubierto de escombros que son producto de la misma, del mismo vandalismo, del saqueo que ha habido en el sitio y sobre todo
de la forma como estos sitios arqueológicos se han usado incluso como lugares de cultivo, como chacras. Entonces, al margen de estas cuestiones que felizmente ya se han liberado, no se repite el cultivo dentro de estos espacios ceremoniales con un concepto de sacralidad bastante alto. Aquí tenemos una idea de lo que viene a ser la cabeza clava Chavín. Esta arquitectura es de 1000 años antes de Cristo, es una arquitectura cupiznique que es paralela a los Chavín. Los cupizniques se desarrollan en la costa y allí pueden ver todavía algunos rasgos de blanco en los labios de esta deidad felínica. La deidad felínica es la deidad recurrente, la que prácticamente dispone y predispone la organización de los volúmenes de los espacios y sobre todo la forma como se aplica el color, sujeto a mandos simbólicos y no al gusto que pueda tener el artista. Esto quiero decirlo con bastante claridad para después entender el por qué se dice que tanto en Moche como en Chavín esto no se hizo con un concepto de hacer arte, no se hizo con un concepto, una intención de decorar un espacio, simplemente generar un sistema de comunicación a través de estos códigos, a través de estos iconos. Estamos hablando de un sistema de escritura, entre comillas, pero que organizados en un espacio uno puede leer, por ejemplo, la función litúrgica o ritual ceremonial que tuvo el primer, segundo y tercer patio y las diferencias que tienen que haber existido entre ellos. Esto es algo realmente espectacular. Para el conocimiento de ustedes, esto todavía existe, esto no se ha destruido. Estuvo en proceso de destrucción, pero todo se ha cubierto con arena, con una serie de materiales que al menos garantizan que estos lugares no van a ser reabiertos por algunos guías que a veces pecando de audaces y para tener una mejor recompensa económica de sus clientes, han llegado muchas veces a redescubrir este tipo de arquitectura. Aquí lo que están viendo son dos piernas y este elemento geométrico representa el calzado de este sacerdote. Y como verán, la expresión felínica en base a este diseño cuadrangular, con las pupilas excéntricas, los colmillos entrecruzados, nos hacen ver claramente que hay un culto a esta deidad que no solo se da en este sitio arqueológico que se conoce como Huaca de los Reyes, muy cerca a Trujillo, apenas a 30 minutos, sino que también ustedes lo tienen en Lima, a 5 minutos del aeropuerto, en un sitio que se conoce con el nombre de Garagay. Esta es otra de las imágenes, de las muchas que hay todavía. Yo sueño con algún día trabajar en este sitio, no sé si la vida me alcanzará, pero la verdad es que mi propósito era trabajar este lugar. Pero Huaca la Luna se cruzó y ya finalmente nos quedamos allí. Los sitios arqueológicos Moche, como pueden ver ustedes, muy al norte, desde Piura, y muy al sur, hasta el Valle de Nepeña. Incluso un poco más al sur, si queremos aceptar las teorías de los arqueólogos polacos que están haciendo importantes hallazgos en el valle contiguo hacia el sur, contiguo de Nepeña, que es el Valle Guarmey. En realidad hay que entender que las culturas pueden tener fronteras políticas, pero no hay fronteras culturales. La cultura es abstracta, la cultura va más allá de lo que un lindero puede decirnos. Con este problema de la globalización que se está dando en este momento, tenemos, creo, el ejemplo más digno o indigno, quizá, depende de qué lado se quiera ver, de cómo es posible entender a la cultura
como un proceso, como una respuesta histórica que el hombre ha dado frente a los retos de la naturaleza. Entonces, en Vicús Loma Negra tenemos Moche, el gran desierto de Sechura, que es imponente, y luego Pampa Grande, Zipán, donde han recuperado al señor de Zipán, y tantos otros sitios importantes que pueden ver ustedes aquí como triangulitos negros. Moche se encuentra exactamente en este punto que estoy señalando con el puntero. Como verán, bastante cerca de Trujillo. Estas son algunas imágenes que nos pueden explicar, para quienes no conocen Trujillo, para quienes no conocen el norte del Perú, cómo es que la geografía norcosteña es en realidad interesante. Es una secuencia de valle, desierto, valle, desierto, valle, desierto. Se van alternando en función, obviamente, al descendimiento de los ríos que van bajando de los Andes para fertilizar los llanos de la costa, algunos desérticos o algunos que no tienen la capacidad de producir porque no tienen suficiente agua. Entonces, nosotros tenemos que ver que muy cerca del mar, donde están las olas, muy cerca del mar están las albuferas. Estas albuferas, como pueden notar claramente, no es agua marina, hay una separación respecto al mar. Pero la iconografía moche, que es muy rica, muy expresiva, en base a la imagen se ahorra miles de palabras. Las albuferas nos dan a nosotros especies intermedias entre lo marino y lo agrícola. Cuando se hablan de aldeas, por ejemplo, generalmente se dicen y se hablan de aldeas de agricultores. Y no pensamos en que también han habido aldeas de pescadores. Y que precisamente estas albuferas o estos espacios, estos cuerpos de agua que están cerca al mar, tienen el agua diferente y por lo tanto tienen una fauna diferente y permiten llegar a este tipo de representaciones que vemos nosotros en la Huaca de la Luna, como en Huacacao, en Úcupe, etc. Ese rostro femenino, la señora, como verán, un rostro tranquilo, solemne, muy dueña de su trenza, que es lo más importante como costumbre de estas poblaciones nativas que todavía existen y viven, o este pescador, que es el de las aldeas de pescadores que les mencioné hace un instante, con su típico caballito de totora, aunque antiguamente usaban los patachos, que son como caballitos totora, pero de uso colectivo. Y el rostro que vemos en este huaco retrato es en realidad la misma forma que nosotros podemos ver en el rostro de esta señora, como de cualquier mochero de los que todavía viven, existen en Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Ancash. El Valle Trujillo, con la ciudad articulada aquí en el centro como un ya falso centro histórico, las Huacas de Moche a 20 minutos exactamente de Trujillo, Caballo Muerto, que es esta parte norte, es el lugar donde está Huaca de los Reyes que hemos visto hace un instante como un antecedente cultural, ceremonial, religioso, ideológico de los moches. Y en todo este extenso sector verde que ustedes están viendo, aquí hablamos de Chanchán. Imagínense ustedes la expresión urbano-arquitectónica de esta metrópoli, ya no estamos hablando de una aldea, simplemente tuvo alrededor de 30 kilómetros cuadrados de extensión. Eso nos da una pauta, es un indicador
en realidad que el Estado Chimú ha tenido que ser muy fuerte, como lo que los incas tuvieron que luchar mucho Carlitos, para vencer. Hay tres ¿Perdón? víveres. perfecto. Ya, pero del este. Hay alguien que ha dejado su micro abierto. Cuidado que no estamos en el Congreso, pero nos puede pasar algo parecido. Esta es una idea panorámica, casi en 3D, en donde ubicamos el Cerro Blanco, que es la Huaca, y las edificaciones, el templo mayor de los Moche, que llamamos o mal llamamos Huaca de la Luna, y Capuxaida, mal llamada Huaca del Sol. El río Moche, que discurre por este lado, que marca el puntero, y que nos hace ver una cosa que es elemental. Huaca de la Luna está asociada al templo, perdón, el templo Huaca de la Luna está asociada al Cerro Blanco. Ayer les dije que en la cima del Cerro Blanco se construyó otra huaca con adobes. Y la Huaca del Sol, la llamaremos así todavía, está asociada al río Moche. Entre la Huaca del Sol y la Huaca y el río Moche ubicamos hace algunos años restos de una huaca pequeña que se llamó Tampoy. No queda en realidad nada de ella porque en el Niño las lluvias de 1925 destruyeron todo ese sector. Aquí pueden observar cómo al pie de esta montaña sagrada, que es de forma cónica, si quieren piramidal, exenta, no está pegada a la cordillera de los Andes, se puede ver en la concepción de estas gentes, se puede haber generado la construcción de un rito, de un culto y sobre todo, si es que no se hizo antes, el culto a una deidad que ellos inventan. Todas las comunidades han creado sus dioses. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, Huaca de la Luna, que está asociada a la deidad de la montaña, como le llamamos a este elemento. Huaca del Sol está asociada al río, que es la serpiente. La representación del río en el mundo andino es una serpiente y la serpiente simboliza el agua, el culto al agua. Y así nosotros vamos observando algunos detalles interesantes, que es lo que llamamos la unidad geohistórica. Es decir, cómo podemos sacralizar un paisaje natural y convertirlo en un lugar sagrado, en un lugar para la reverencia y sobre todo para los cultos colectivos, masivos, que generan grandes movimientos de comunidades hacia estos centros que podríamos llamarle los oráculos, donde van a rezar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que el arquitecto Moche llega a definir ciertas similitudes en las características de su arquitectura? Precisamente por estas dos imágenes que les estoy presentando. Estas son ceramios maqueta. Entiéndanmelo así, completito. Son ceramios que cumplen la función de una maqueta, es decir, cómo debes construir el templo mayor o cómo puedes construir el altar mayor en determinado sitio de este u otro valle. Es interesante ver cómo ellos trabajan con cubiertas a dos aguas, porque llovió, no como ahora que es casi seco. Cada uno de estas líneas horizontales están representando los escalones que después vamos a ver en la fotografía de la fachada del templo Huaca de la Luna, o lo vemos aquí, los escalones. Estos escalones no son simples adornos.
Estos escalones están representando o representan simplemente el poder. Es la imagen del poder. Y ese poder precisamente es el que puede mover tanta mano de obra para construir este tipo de arquitectura a través de varios siglos de ocupación, que significa que sobre una estructura pequeña se han ido adosando, generándose mayor altura, perdón, y mayor extensión, mayor volumen. Igual que la Luna es el ejemplo más claro para nosotros. Así se veía igual que la Luna antes de 1991. Cuando nosotros entramos recién a trabajar, hasta nuestra primera caseta, un regalo de Chavi Moche, y es el lugar donde trabajamos, que es el flanco sur de Huaca la Luna. El flanco norte es este sector. Y aquí tenemos algunas ideas ya reconstructivas de Huaca de la Luna, las dimensiones. Y hay una cosa que es interesante advertir, que ya con estas medidas nos estamos acercando a esta idea de la unidad de medida que pudo haber sido el punto 30, es decir, 30 centímetros. Un codo, que es una medida antropométrica, que es la que se usó incluso para construir el templo del rey Salomón. Mecanismos de medición de pesas. Entonces, esta es la forma como vamos viendo ya aquí la organización de Huaca la Luna, un enorme patio ceremonial de 1 hectárea, la fachada escalonada, como se vio en estos ceramios, y que traté de sugerirles con el cursor un altar. Esta misma figura geométrica se observa en la iglesia de Ánimas, al lado de la iglesia de San Pedro de Morrope. Es impresionante cómo en la arquitectura de transición del periodo prehispánico al colonial todavía hay una suerte de sincretismo cultural, se sigue usando parte de la iconografía. Esto le da a ustedes una idea de cómo se puede entender que la Huaca de la Luna fue pequeña en un principio, después creció verticalmente, horizontalmente también, y luego en su penúltima, esta es la antepenúltima, en la penúltima fase constructiva, siempre cuidando los escalones, y finalmente el templo último, que está en color amarillo, sobre el celeste, es el último que nosotros vemos ahora en la visita que hagamos a la Huaca, o si ya lo hicieron, recordarán que esa es más o menos la idea que nosotros tenemos ya clarificada de la superposición de templos. Y aquí está más claro porque a la hora de seguir trabajando encontramos todo esto roto. Esta es una excavación hecha en la época colonial. En la época colonial se formaban compañías explotadoras de huacas y estas compañías explotadoras hacían estos huecos enormes para encontrar tesoros. Eran yacimientos. Lo importante era encontrar una tumba con oro, y el oro, como se ha encontrado en muchos sitios, era transformado en lingotes y enviado a España. Es decir, los elementos como imagen se pierden. Lo único que interesa es el metal. Y así, por eso que nosotros encontramos aquí pura arena, porque después de la excavación colonial, todo este gran hueco, este forado, se ha ido rellenando con la arena que el viento ha arrastrado, acarreado y ha depositado en este espacio. Cuando nosotros sacamos toda la arena, fuimos encontrando estas evidencias que nos clarificaron la forma como se construyen estas edificaciones sagradas en base a plataformas superpuestas. Jamás han sido pirámides. Descarten ese término de la nomenclatura arquitectónica de los mochi.
Y esto es lo que ayer también les comentaba muy rápidamente. Muy rápidamente tienen ustedes estos adobes enormes que no se han hecho abajo para cargarlos hasta aquí, se han hecho en el mismo sitio. Pero tienen la función de ser la respuesta del hombre moche, del arquitecto moche, a los movimientos sísmicos. Cuando hay un movimiento sísmico, esta plataforma de adobes grandes, de adobones, como los que están viendo aquí, en el lado derecho, se mueven como si fuesen polines y absorben la onda sísmica. De tal manera que todos los bloques que están sobre, como pueden ver aquí, en esta imagen que es más clara, simplemente no registran mayor movimiento. Entonces nosotros casi no sentimos los movimientos sísmicos cuando estamos en Huaca de la Luna. Esta es la fachada principal del templo, está organizado en escalones. Recuerden la cerámica. Los escalones aquí funcionan no solo como elementos, de soporte para la iconografía que ustedes ven allí, sino también es una forma de absorber las ondas sísmicas y convertir toda esta fachada en una especie de muros contrafuertes uno sobre otro. Es interesante el concepto de ingeniería que han manejado los moches. Por eso cuando Discovery Channel dijo una vez, este es un pueblo que vivió en violencia y murió en violencia, en realidad no corresponde a la realidad y creo que es injusto que se dé una idea tan desatinada, tan perversa, como que los moches fueron sanguinarios, y no lo que están ustedes viendo, grandes arquitectos, grandes ingenieros y sobre todo ingenieros hidráulicos. El arte mural es el sistema de comunicación de los moches. El arte mural no es arte para los moches. El arte mural, como ustedes están viendo, es una serie de representaciones en alto relieve policromado con diferentes dimensiones y que tienen una virtud. Hay allí una representación de varias narraciones que hemos podido nosotros descifrar, pero lo que sí no podemos todavía es leerlo todo de corrido. Hay que entender que el sistema de comunicación no tiene que ser necesariamente fonético como el nuestro. Acuérdense de los jeroglifos, acuérdense de la escritura cuneiforme y sobre todo la escritura de los incas, que fueron los tocapos, que son figuras geométricas cuyo significado o valor cambia de acuerdo al color que se usa. Entonces, esta es la idea clara de lo que nosotros queremos decirle al mundo contemporáneo. Los moches se constituyeron en una sociedad muy desarrollada, con amplio conocimiento de la geometría, la matemática, de la astronomía, como cualquier otro pueblo en la antigüedad. Los únicos que no miramos al cielo somos nosotros, porque tenemos algo más espectacular que es el televisor o un ecran de cine, etc. Pero en realidad, todo lo que ustedes están viendo está codificado, está articulado con el movimiento de las estrellas, con el movimiento de algunas constelaciones que están claramente identificadas en este mural, que le llamamos el mural de tema complejo, o en todo caso el mural de los mitos. Pero siempre somos inclinados a poner nombres y quizá por ahí querer hacernos famosos porque esto lo descubrió fulano o fulano dijo que se puede llamar así y todos repetimos y al final tenemos que rectificar. En arqueología nunca está dicha la última palabra.
¿Cómo llegaron a pintar? Esa es otra historia que es fácil de comprobar ahora. Es el cactus San Pedro, que es una planta alucinógena, una planta sagrada para el mundo andino. Se corta en trozos, se ubica en un depósito con agua y al poco rato ya tenemos una goma para pegar los pigmentos que se traen de un cerro sagrado que está al otro lado de nuestro cerrito, y hay colores rojo, hay colores azul, perdón, amarillo, blanco. El negro no es color inorgánico. El único color orgánico es el negro, que es carbón vegetal. Pero yo quisiera que reparen, observen bien por favor mi cursor. O comenzamos al revés. Esta es la pintura última que se ha aplicado sobre este relieve. Este color se ha aplicado sobre una capita fina de tierra que está cubriendo a una más antigua. Esta a su vez está cubriendo a otra más antigua. Esta por igual hasta que llegamos a la primigenia. Pero todas son originales. Entonces no tenemos ninguna autoridad intelectual y menos moral de retirar todo lo que está encima para quedarnos con lo más antiguo, en la creencia que lo más antiguo es lo original y lo más importante. Nosotros tenemos toda una normativa que prohíbe ese tipo de acciones que simplemente rompen la historia material del monumento, o en este caso del relieve. Este es el cactus. Es una planta bastante interesante en sus reacciones. Y esta es la forma como se pintaba. Sobre el enlucido de tierra fresco, el enlucido húmedo, venía el artista con un punzón o una espina, algo que terminaba en punta, una aguja de un cactus, etc. Y hacía el dibujo a mano alzada. Imagínense, dibujo a mano alzada. No es un dibujo que se hace con plantillas. Después se aplica el color, un poquito de pelos de camélido, puede ser llama, puede ser alpaca, se juntan y se amarran, se aseguran a un pedazo de caña y ya tenemos el pincel. Y con el pincel pintamos y al final dejamos el mural como pueden ver en la parte inferior. Esa fotografía la tomé en febrero de 1980. Fíjense bien, febrero de 1980. Y hasta ahora está tal cual, tal como la ven. Y lo interesante que quiero simplemente sugerirle la lectura es que vean ustedes cómo la línea incisa que va siguiendo el cursor, gracias a la luz solar tangente, rasante, nos permite ver lo artista que fue el moche, algo parecido a lo que tratamos de hacer aquí. Pero no queríamos establecer una competencia, desde luego, solamente para tener la idea. Y esto es como se hacen los pinceles. Si algún día no consiguen pinceles y tienen el cabello un poquito largo, lo pueden hacer así con un autofinanciamiento y le va a salir todo completamente gratis al estilo moche. Esta es otra técnica del broquel que no creo que la hayan traído los españoles. No tengo antecedentes de esta herramienta, pero es para pensar en algo que se da en las huacas. Cuando no hay iconografía, las paredes se pintan de un color blanco y si son del exterior se pintan de rojo, azul, en fin, cambian los colores. Cada escalón tiene un color diferente. Pero para hacerlo con pincel, olvídense, eso no ha funcionado de esa manera. Esto ha funcionado con un pedazo de pellejo de auquénido sobre algo que puede ser una tabla o algo parecido. Como habrá sido, no hemos encontrado la evidencia todavía, pero es así como se debe haber pintado, con la rapidez y sobre todo
con la seguridad que ese color, además va a tener de intensidad, va a tener una textura que es riquísima. Hablamos de los mocheros que hacían aldeas de pescadores. Huanchaco es una de esas típicas aldeas de pescadores. Siempre lo fue. Y sigue siendo. Y esos son los caballitos de Totora que todavía se conservan. Enea o Totora ahora sirven como vehículos, como lanchas, instrumentos, herramientas para pescar, pero ya no está el concepto del patacho, que es esa ¿cómo les puedo decir? Esa balsa, ese sería el nombre, esa balsa que sirve para pesca en alta mar, mar adentro. ¿De qué otra manera explicamos haber encontrado espinas de merluza en las excavaciones en Huacalaluna? La merluza no es de litoral, es de mar adentro. Entonces, para ello hay que usar embarcaciones que tienen mayor calado y mayor, sobre todo, capacidad para poner el fruto de la pesca, como está haciéndolo el mochero en su canoa, en su balsa representada en cerámica y con el pez que va a engrosar la canasta o al acopio, perdón, al acopio de la faena, de la pesca. Este es otro detalle interesante que tuvimos la suerte, al menos yo tuve la suerte de recuperar la canasta, una canasta de caña, burda caña, una burda canasta, pero cuando la sacamos nos encontramos con estas obras de arte que ven ustedes allí, en oro laminado, plumas de colores, los colmillos, toda la boca del animal es concha marina, lo mismo los ojos, las 4 garras, es decir, nos están representando al felino. Aquí está el rostro del felino, imperceptible todavía su oreja por aquí, y este elemento como un lazo que cuelga a los costados sirve para que el oficiante lo utilice y amarre, fije este dorsal, como yo le llamo. Si el que va adelante en el pecho se llama pectoral, el que va en la espalda es dorsal, por eso que me he atrevido a ponerle ese nombre, anatómicamente correcto. Pero ¿qué hace este atuendo en la espalda de este oficiante? Este oficiante, y fíjense que hay otros atuendos más. Y está el calero de la coca, están coqueando. Estos personajes, los 3 que tienen ustedes, están coqueando sentados y hay una especie de puntos que pueden ser gotas de agua. Aquí estamos otra vez con el fenómeno de la serpiente bicéfala, que está representada en el cerro donde está la Huacalaluna y que podría estar representando por estas líneas el arco iris. En fin, hay toda una construcción hipotética de qué es lo que pudo haber representado, pero vaya, al encontrar este elemento por primera vez y de sus calidades, tenemos una mejor explicación a estos dibujos que se encuentran en gran parte de la alfarería Mochi. El combate ritual no fue un combate de bárbaros, sanguinarios, de atilas. En realidad fue un combate cuerpo a cuerpo de 2 guerreros que son evidentemente moches. Parece como si estuviesen en el aire, no hay una mayor representación de la geografía con cerros u otro elemento. Pero lo interesante es que uno no mata al otro. El combate ritual no es para matar al oponente, es para vencerlo, despojarlo de sus armas, ponerle una soga al cuello y llevarlo al sacrificio. Y aquí tienen ustedes el lugar donde
el arqueólogo canadiense Steve Burriett descubrió 42 esqueletos de guerreros jóvenes que habían sido sacrificados después del combate ritual. Entonces, el combate ritual no es sanguinario, es simplemente demostrar el poder de uno sobre el otro, que pueden ser, quizá por alguna razón, de diferentes etnias o grupos comunitarios, y finalmente pasan a este concepto de cómo se lleva la copa sagrada con la sangre del sacrificado a este sitio que es el altar mayor, en donde en esta plataforma se siente el gran sacerdote, que es este personaje que está en el centro y que está recibiendo la copa con sangre que le está alcanzando la sacerdotisa. Es interesante cómo es posible a través de los códigos, a través de las representaciones, de los atuendos, llegar a pensar cuáles son las jerarquías, cómo son los puntos de diferenciación que hay entre uno y otro. Observen este personaje que está aquí atrás. Está con estólicas, que son armas ofensivas para lanzar dardos. Todos ellos tienen incluso el gancho muy bien marcado, que es en donde se engarza el dardo. Mientras que unos están respaldando al gran sacerdote que está sobre el trono. Si ustedes se dan cuenta, en la parte frontal de este altar, que es escalonado, una vez más, un altar es escalonado porque el escalón es signo de poder. Estas representaciones de personajes también están pintados en los contrapasos de las escalinatas de este altar. Y para terminar, no quiero cansarles, otra demostración de lo importante que fue esta sociedad prehispánica, pre-inca. Aquí estamos en el Valle de Chicama y este es el famoso el acueducto del Alto de la Pichona. Ascope se encuentra en el fondo, al pie de este cerro que se llama el Cerro Cuculicote. Y esta especie de serpiente que ven ustedes que va recorriendo, ¿qué es lo que hace? Es captar el agua que viene en la parte alta del valle, trae el agua, que es un acueducto, no tiene nada que ver con los romanos, es un acueducto de tierra y piedra. ¿Para qué? Para regar estos campos de San José, que están al extremo norte de este acueducto, cuyos, se me fue el nombre de estos surcos, no son como los nuestros, rectos. Si ustedes se dan cuenta, los surcos tienen forma de meandros geométricos, porque a la hora que el agua va circulando, va transitando por estos surcos geométricos en forma de meandros, humecta mejor y más la tierra y la producción obviamente es superior. Entonces es así como el agua se convierte en el bien más preciado de estas sociedades. El que controla el agua controla el poder y por ello hay que luchar, y los combates rituales siempre se dan en función a estos conceptos, pero asociados, como ya les he dicho, a templos en donde se hacen sacrificios que son sacrificios de visión no colectiva, es solamente para un reducido grupo de personas, oficiantes, que son los que participan del sacrificio, del corte del cuello. Es más, la evidencia que encontró Steve Burriett en este sector, es encontró un gran mazo de madera, y ese mazo, como se ve en la cerámica, sirve para, entre comillas, noquear al sacrificado. ¿Qué nos hace pensar? Que a la hora de
asestar un duro golpe en la cabeza, lo priva del conocimiento y este personaje en realidad no tiene noción del momento en que es sacrificado. Esa es una versión, una hipótesis de trabajo. Hay otras formas que no van al caso. Sería largo de explicar que es, por ejemplo, una suerte de canibalismo ritual, es comer la carne de la persona que ha sido enterrada o sacrificada. Y ese es más o menos lo que quería decirles. No fuimos una comunidad sanguinaria, fuimos una comunidad de grandes ingenieros hidráulicos, geómetras, matemáticos, y si ustedes algún día tienen la suerte de leer el diccionario de la lengua yunga del padre Fernando de la Carrera, ojalá que lo puedan tener. Si se interesan por ello, me avisan. Yo les regalo un ejemplar por correo electrónico, porque en el Museo de Arqueología se ha escaneado y podemos ya alcanzarlo por vía digital. Pero tengan, por favor, la plena seguridad que los grandes arquitectos, los grandes ingenieros fueron los moches y los incas aprendieron mucho de todas las culturas previas a ellos. Si queremos hablar de otros ingenieros hidráulicos, tendríamos que ir a Nazca y ver los famosos puquios y cómo es posible que esos puquios hasta ahora sigan trabajando y sigan regando los campos de cultivo actuales. Es impresionante. El otro sistema de riego, los camellones en Puno, que también permite este tipo de usar menos agua y humectar mejor la tierra para que tenga un mejor rendimiento. Entonces, estamos hablando de sociedades que han tenido una ecoeficiencia muy marcada, que han tenido un concepto de equidad muy marcado y sobre todo una calidad de vida que nosotros la podemos ver gracias a los restos materiales que nos han dejado. Con esto he terminado y quedo listo para alguna pregunta que quieran hacer. Doctor Morales, disculpa mucho Marisol que tuvo que salirse eso, pero le agradecemos mucho la presentación. Qué pena que ayer no lo pudieron disfrutar en vivo, porque muy interesante. Y le agradecemos su tiempo y siempre el apoyo que nos brinda. Okay. Vamos a pasar esto ahora y lo vamos a enviar a todos los que se matricularon ayer y a todos los que han visto nuestras presentaciones para que tengan acceso a mirarlo por YouTube. Y usted también va a recibir el enlace. Y si tienen alguna pregunta, háganlo nomás yo les respondo por escrito porque yo tengo otra actividad más tarde. Ok. De esas actividades que la universidad programa de un momento a otro, que se llama Meet Google Immediately. Sí, ahora, ok. Bueno, eso podemos poner ahí si alguno de los invitados tiene alguna pregunta que le podemos dar seguimiento y se lo pasamos, porque seguramente va a haber. Espero que sí. Ok. Bueno, gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Nos vemos. Chao.